Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Estamos en uno de los sitios donde se concentran dos de las obras barrocas más importantes de la ciudad, la iglesia de Betlem, la única iglesia barroca que hay en Barcelona, es importante, y el Palau de la Virreina, ¿de acuerdo? El barroco no tuvo mucha importancia aquí porque coincidió con una época de decadencia económica, en cambio sí la tuvo en México, fue la época de extracción sobre todo de la plata, etc. Y por tanto el barroco en México es mucho más importante que aquí. Una cosa interesante de la iglesia es que la fachada no da a la Rambla, sino que da a un lateral. Esto es porque la Rambla era una cloaca, llegaba toda la porquería de la ciudad, por tanto esto estaba sin urbanizar, entonces la fachada de la iglesia no podía dar al centro de la cloaca. Pero bueno, lo interesante es el Palau de la Virreina, ¿de acuerdo? Los virreyes ya sabéis que tuvieron mucha importancia, la figura del virrey como representante de la corona en las colonias americanas. Este palacio no es de ningún virrey que estuviera en Nueva España, en México, sino que es el que estuvo en Perú, ¿de acuerdo? ¿Por qué de la virreina? El virrey de Perú pues era un señor con mucho dinero, y cuando regresó con su mujer, que era muy joven, pues llegaron y él murió ya de mayor, ¿no? Y la señora, la virreina, la que había sido virreina del Perú, se quedó con este palacio aquí. Lo más interesante, sin embargo, es Casa Beethoven, que está debajo. ¿Conocen Casa Beethoven? Sí. No. Es una tienda de música bastante importante de principios de siglo, que fundó el señor Lluís Jordà. Jordà era un compositor catalán, un músico catalán, que tiene mucha relación con México. Él estuvo muchos años en México a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con un cuarteto, un ensamble musical, que tocaban en los mejores restaurantes de la ciudad, en clubs muy selectos, y hacían conciertos pues desde en Chapultepec, en muchos sitios importantes. Jordà fue uno de los, digamos, músicos destacados del México del Porfiriato, podemos decirlo así. Y también compuso alguna opereta, como una muy conocida que se llama Chin Chun Chan, etc. Jordà, cuando regresó a Barcelona, de donde era, montó, digamos, la Casa Beethoven, con toda su obra, etc. Por tanto, todos los músicos mexicanos, cuando vienen a Barcelona, tienen una cita siempre con Casa Beethoven, porque saben que ahí pues, encontrarán obra de Jordà y obra de otros autores, como Nuno, del cual ahora hablaremos. Antes de marcharnos, en la calle Portaferrissa, esta es una de las calles principales de la ciudad antigua. Portaferrissa significa puerta de hierro, porque aquí había una puerta, aquí estaba la muralla, la ciudad estaba aquí dentro, ¿de acuerdo? Esto ya era extramuros. En la Portaferrissa número 20 estuvo uno de los consulados mexicanos, estamos hablando de 1863 aproximadamente. El cónsul se llamaba Manuel de Llano. Claro, los consulados hoy en día pues sabemos que está la casa en la Bonanova, ¿no? Una casa muy bonita, muy grande, pero en el siglo XIX los consulados normalmente era el propio piso del cónsul. Tenía, claro, evidentemente los trámites no eran tantos, de mexicanos había 4 gatos aquí, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacían eran trámites comerciales, tenía la casa y normalmente tenía el despacho consular, donde hacían los trámites para los barcos y todo esto. Pues aquí estuvo uno de los consulados. Visitaremos otros, en casas particulares, no entraremos a la casa, pero sí, ¿de acuerdo? Al Mercat de Sant Josep, este mercado se hizo dentro de un espacio que era destinado, era un convento, se derrulló, ¿de acuerdo? Que era una plaza, iban a hacer una plaza porticada, por eso se ven en algún tramo los arcos, pero finalmente construyeron este mercado. ¿Qué tiene que ver con México? Pues podemos encontrar productos muy mexicanos en este mercado. Les voy a contar una anécdota que me pasó. Hace un par de años me compré en México una salsa valentina así de 2 litros. Digo, esto no lo encuentro en Barcelona, se me va a acabar. Total, llego aquí y la tienen aquí. Y claro, yo sufriendo todo el viaje porque si aquello se llega a romper, pues evidentemente la maleta hubiera quedado inservible, ¿no? O sea que ya en la boquería se pueden encontrar productos desde el chayote, así verduras, etcétera, hasta productos propiamente envasados mexicanos como la salsa valentina. ¿Sí? Si quieren ir a comprar, yo no tengo acciones de esto. En esta calle, la calle del Hospital, la calle que se dirigía al hospital, ¿de acuerdo? Aquí recordamos que estaba la muralla, por tanto el hospital está en extramuros, está la iglesia de San Agustín. En la iglesia de San Agustín hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿de acuerdo? Otra cosa interesante es aquí el conservatorio y teatro del Liceo, donde estudió música Jaime Nuno.
Jaume Nuno era de Sant Joan de les Abadesses, un pueblo cercano aquí a Ripoll. Fue el compositor del himno nacional mexicano, como saben. La historia de Nuno es bastante simpática. El señor, claro, bajó del pueblo a estudiar, primero se fue a Tarrasa y luego vino aquí a Barcelona al conservatorio, que estudió música y composición. Y luego él estaba en una banda de música, una banda de tambores y platillos y todo esto. Y lo destinaron a Cuba. Cuba era colonia española. Fue a Cuba como director de las bandas musicales de la isla, nombrado por Isabel II, la reina de España, y ahí conoció a Santa Anna, el presidente Santa Anna. Hay una cosa que estoy investigando precisamente porque Santa Anna escribe Ana con dos N's, como se escribe Ana en catalán, pero bueno, aquí no he encontrado de momento el vínculo. En la próxima ruta lo mejor. Pues Santa Anna conoció a Nuno, tuvieron un buen feeling, parece, y lo invitó a ir a México. Coincidió que el año siguiente, 1853, pues Santa Anna otra vez volvió a ser presidente de México, y entonces se hizo el concurso famoso para ver quién ganaba para el himno nacional mexicano. No sabemos si hubo un poco de chanchullo o no, lo cual es que Jaime Nuno ganó el concurso, y por tanto el himno, que todo el mundo conoce, pues, la letra es de Bocanegra, si no me equivoco, pero la música es de Nuno. Luego, claro, como Santa Anna duraba cada 2 años, ¿no? Cada vez que lo elegían y a los 2 años lo volvían a echar, como tenía mucha amistad con él, pues entonces se volvió a exiliar. Luego de unos años se fue a Estados Unidos y ahí vivió en Buffalo, cerca de Niágara, por ahí esas zonas, y ahí pues se dedicó a enseñar música a la gente, ¿no? En 1901 hubo precisamente en Buffalo una feria, como estamos celebrando aquí estos días, ¿no? Una feria mexicana, y fueron mexicanos. Ahí fue un periodista y se encontró que Jaime Nuno pues estaba vivo y estaba viviendo ahí, que ya era un ancianito y nadie se había acordado nunca más de él. Con lo cual lo recuperaron, lo llevaron a México, le hicieron honores y unas cuantas historias, ¿no? Y lo enterraron finalmente en el panteón de la rotonda de las personas ilustres, donde creo que es el único catalán seguro, pero uno de los pocos extranjeros que está en la rotonda. Pues Nuno estudió en el Teatro del Liceo, que es el teatro de ópera de la ciudad. La iglesia de Santa María del Pi fue la primera iglesia donde estuvo la Virgen de Guadalupe en Barcelona. Estamos hablando ya de mitades del siglo XIX. La historia de la Virgen de Guadalupe ya la saben, no hay ningún catalán por el medio de momento que sepamos. Lo que sí que la Virgen de Guadalupe en el fondo no es originaria de México, es decir, había un obispo pues, que era español, que cuando fue a México le pasó pues todo lo de la túnica, entonces ya saben la historia, ¿no? Pues en el momento que, ¿cómo se llamaba el indio? Juan Diego, exacto. Es que como no era catalán no me lo aprendí. Cuando Juan Diego abrió la túnica y salió ahí la estampa de la Virgen, hubo un obispo y dijo, anda, pues si es igualita a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es una virgen que está en Extremadura, ¿de acuerdo? No se parece mucho, la verdad. Pero bueno, por aquel hombre tenía la intención de llamarla Guadalupe y así se quedó. Pues aquí fue... Bueno, tiene un color cachumbo así. Sí. Y aquí fue el primer sitio donde la Virgen estuvo en Barcelona, ¿no? ¿Por alguna razón en especial? No, a ver, esta digamos que es a lo mejor la segunda o tercera iglesia importante de la ciudad. Está la catedral, luego está la Basílica de Santa María del Mar, ¿de acuerdo? Y luego está la Basílica de Santa María del Pi. Esta también tiene rango de basílica. Luego visitaremos la Basílica de la Merced, pero es más moderna, es de estilo más barroco. Esta pues es de estilo, ya ven, pues gótico, ¿de acuerdo? La imagen de aquí no está, o sea, no hace falta que entremos porque no está. Luego la trasladaron a la Iglesia de la Concepción. La Iglesia de la Concepción está en la calle Aragón, ¿sí? Aragón con... Girona, Llúria, por allá, Roger de Llúria, etc. Esta es una iglesia que hicieron precisamente en esos años, 1875, 1880, y ahí se trasladó una imagen de la Virgen de Guadalupe. Las memorias de Ignacio Altamirano, el famoso escritor y filósofo mexicano, que fue cónsul en Barcelona precisamente en 1889-90, explica en su dietario que el día 12 de diciembre se levantaron con la mujer, una mujer que además estaba muy enferma y todo el día estaba en su casa ahí escondida, y fueron a ver de dónde había la Virgen de Guadalupe.
y el cónsul se enteró que estaba en la basílica, en la iglesia de la Concepción. Y es muy interesante lo que escribe, porque dice que fueron ya sobre mediodía, y explica que la Virgen a esas horas ya tenía veladoras puestas y todo. Con lo cual él intuye que la comunidad pues, ha respondido y hay bastante gente de la comunidad. O sea, ni él mismo ni el cónsul sabía cuánta gente había de mexicanos. Tampoco serían muchos, pero es interesante ver que hace 120 años pues ya había mexicanos aquí que el día 12 de diciembre le fueron a poner veladoras a la Virgen de Guadalupe en la iglesia de la Concepción. El chocolate nos llegó pues de América, como ya saben, de México sobre todo, el café también. De hecho, el próximo día 15 nos colaborará el café de la parroquia de Veracruz, estará en la Feria Mexicana de la Merced. Esta especie de productos tiene mucha presencia por aquí. Cafeterías, chocolaterías, en la calle Petrichón, las famosas chocolaterías que hay, pues no sería posible sin el chocolate y el cacao extraído de América. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia real entre los vínculos entre México y Cataluña, porque en Cataluña el plato típico es el pan tomàquet, ¿no? Coño, pues sin México no habría pan tomàquet, porque no habría tomates, Es decir, que una cosa tan simple como esta, que es el pan con tomate, no sería posible sin esta vinculación con México. Alguien me preguntaba sobre realmente cuándo empieza toda la vinculación esta, ¿no? Y estamos hablando ya del tiempo de la conquista. Hay, y podemos decirlo, una conspiración, digamos, de la corona castellana para apropiarse muchos personajes catalanes que fueron a América, ¿no? Para castellanizar a personajes catalanes. Ya saben que hubo un problema aquí entre los reyes católicos, ¿no? Pues se ve que no se entendían tampoco, y ella, Isabel, dijo que América era suya, digamos, y que la corona de Aragón no participara en nada, ¿no? Pero hay elementos que nos indican que realmente no fue así, Ya en el siglo XVIII sí que hubo muchos catalanes. Gaspar de Portolà, el primer gobernador de California, era de Lleida, de la California mexicana, porque California era de México, ¿no? Pero mucho antes, muchos personajes sabemos que probablemente eran catalanes. El descubridor de Florida, por ejemplo, Florida es una palabra catalana, porque si no lo hubiera ya puesto florecida, ¿no? La cosa florecida, pues en catalán es una cosa florida, tan simple como esto. Bartolomé de las Casas, firmaba Casaus, y Casaus es un apellido catalán. O sea, si vemos la firma, pues es Bartomeu o Bartolomé en latín, Casaus. Entonces, digamos que lo manipularon un poquillo para que lo pasaran por castellano. Y una cosa tan extraña que en la tumba de Hernán Cortés están las 4 barras catalanas, ¿no? Y nadie habla nunca de ello. O sea, si van a México y van a ver la lápida de Hernán Cortés, están las 4 barras de la corona de Aragón. Se está investigando todo esto ahora, ¿no? Porque según eso Hernán Cortés era extremeño, no sé cuántas historias, ¿de acuerdo? Pero hay personajes que en estas tierras pues también se llamaban Ferran Cortés, porque Cortés y Cortés es un apellido que tanto es en catalán como en castellano, ¿no? Es decir, que aquí hay un filón que tardará mucho en descubrirse del todo, ¿no? Sobre todo porque son muchos años de intentar camuflar una historia y pasarla por castellano, en este sentido. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra. El señor Eusebi Planas fue un ilustrador catalán muy importante de finales del siglo XIX y hacía este tipo de ilustración así, ¿no? Se fue a México y ahí le editaron un volumen de historietas así. Debajo normalmente llevaban un poco de texto explicando, pues ahora aquí la señora hacía esto, la señora hacía esto. Eso se considera en este primer libro impreso así en México en el final del XIX, el primer cómic mexicano. Según eso está escrito, según la historia del diseño gráfico en México, se explica que el primer cómic mexicano pues fue a través de las ilustraciones de este señor Eusebi Planas, pero tenemos que pensar que era una cosa así, muy aún del siglo XIX. Bueno, esto no estaba previsto, pero... Vamos a hablar de un personaje que en 1862 se pasó aquí una temporada bastante mala. Fue el arzobispo de México, Lázaro de la Garza.
Claro, en aquellos años, cuando esta gente importante pues viajaba a Europa, imagina desde México, pues evidentemente venían en barco, ¿eh? Ni en avión, ni en tren, ni en nada. Estaban tiempo, estaban un mes a lo mejor viajando, y además este señor hacía una peregrinación a Roma, con lo cual el arzobispo desde México yendo a Roma podía estar medio año. O sea, entre que llegan, está un tiempo y se vuelven, pues podía pasar mucho. Se ve que el hombre se enfermó en el barco. Y cuando llegaron a Barcelona, pues lo llevaron al palacio del obispo, que era este de aquí, porque el hombre estaba ahí con los retortijones. Estuvo bastante tiempo, la prensa se hizo eco de ello, porque claro, en 1862, que un arzobispo de fuera viniera a Barcelona, pues aquello era el no va más. Total, que Lázaro de la Garza se murió aquí. Y hoy no pasaría eso, ¿no? Si muere un obispo, pues mira, el pobre lo entierran y ya pasó. Pero en aquellos años, pues que se muriera un obispo aquí extranjero, pues era todo un acontecimiento, con lo cual hicieron una especie de pasacalle fúnebre por todas las calles de aquí. Pensad que aquí no era esta plaza, había todo de calles, y trasladaron los restos hasta la catedral, donde lo enterraron en la tumba de los obispos extranjeros. Esto era común a veces, ¿no? La gente se desplazaba y se moría por los sitios. Entonces lo enterraron allá en 1862, y a finales del siglo XIX lo trasladaron a México, donde está enterrado en la catedral de la Ciudad de México. Se ve que Lázaro de la Garza era un arzobispo bastante conocido en México, bastante importante. Y aquí no os penséis que el pasacalles este de fúnebre, desde el palacio hasta la catedral, una cosa pues muy así de la iglesia y basta, no, porque la gente se volcó a la calle en el momento de que la prensa anunció que el día antes había muerto el arzobispo este y que había el cortejo fúnebre y todo esto. Entonces esto fue pues un evento más, ¿no? La gente en 1862 no tenía muchos eventos, no hacía mucha cosa, ¿no? Entonces pues habían las fiestas litúrgicas normales, pero luego cuando pasaba esto pues la gente se volcaba. Y pensad que vinieron pues el cónsul de México, la gente encargada de pues, los obispos, todos los obispos que había pues, cerca de Barcelona. Esto fue un montaje espectacular para el entierro de este personaje. Jaume es el núcleo principal de la ciudad, donde converge el gobierno, digamos, ¿no? El gobierno del país. ¿Qué? Sí. Palau de la Generalitat, que es el gobierno de Cataluña, y la Generalitat de la ciudad. Aparte de aquello que dijimos que aquí se ha recibido desde hace a Vicente Fox, Felipe Calderón y todos pues, los que vienen, hay otro hecho destacado que fue el año pasado el grito. Estuvieron aquí, por primera vez se dio el grito desde el Palacio de Gobierno de la ciudad, en honor a que era el bicentenario de la independencia, el centenario de la Revolución. No lo hacen esto normalmente. Sí, yo creo que la última. Ahí se colgó pues, el pendón, la gente gritaba que es la bandera de Italia, que es la bandera de Italia, ¿no? Porque se les faltaba el escudo. El problema es, está todo resuelto, el problema es que cuando es una bandera sí que lleva el escudo, pero cuando es un pendón, un faldón que se llama largo, no lo lleva, solo lleva los colores así. Lo que pasa es que les quedó corto el faldón, entonces parecía una bandera solo. Sin embargo, otros sacamos la bandera buena por la ventana de la derecha. Molt bé. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México.